Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia, donde quiera que nos estás sintonizando y viendo este canal de Un Encuentro con Jesús. Te saludo cordialmente con la paz del Señor y esperando que en esta tarde puedas recibir las bendiciones que tiene Dios preparado para tu vida. Nuestro propósito es extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todo el consejo de Dios. Y esto es importante porque nuestro programa queremos que sea un programa cristocéntrico, que pueda anunciar las verdades del Evangelio. Y en este día hay bastante material para compartir contigo. He preparado algunos temas que realmente son de vital importancia y que al caminar como creyentes que somos, como hijos de Dios, hay muchas cosas que quizás nos han enseñado mal, ¿no? Hemos aprendido mal y ahora es hora de que podamos ya ir corrigiendo estas cosas esta doctrina que quizás hemos aprendido de una manera no correcta, pero que siempre es tiempo, ¿no?, de volver a las Escrituras, de volver a lo único que es, ¿cómo le puedo decir? Nuestra palabra segura es la Biblia, ¿verdad? Y por eso queremos agradecer en esta tarde a Dios primeramente, a todos nuestros hermanos suscriptores que nos acompañan durante las semanas fielmente desde el año que empezó, hace 5 años que estamos ya con el programa y con otros programas también que nos van acompañando y van cada día añadiéndose más suscriptores, más hermanos que están realmente compartiendo la palabra de Dios. Ya que el día se acerca y realmente con lo que las cosas están pasando en el mundo, nos damos cuenta que el Señor viene pronto, ¿no? Y están las cosas ya preparadas, la situación cada día empeora en el mundo entero y bueno, nosotros tenemos que seguir anunciando la palabra, ¿no? Seguir anunciando la palabra y ser partícipes de la gran comisión. Esto es importante, hermanos, porque hoy el tema que quiero tratar, quiero compartir con ustedes y que me ha llenado de mucha preocupación, es el tema de el congregarse, ¿no? El hecho de congregarse, de reunirse en un templo, en una casa de oración, como empezó la iglesia, ¿no? Como empezó. Y esto, la pregunta, ¿no?, a este tema es, ¿congregarse o salir a predicar? ¿Cuál es la realidad de este tema? Vamos a empezar ya de lleno a este tema que quiero en esta tarde que juntos podamos compartir y podamos meditar en esto, ¿no? Y que cada uno pueda sacar sus conclusiones bíblicas, ¿no? Porque siempre hay alguien que no está de acuerdo, ¿no? Y que, bueno, con esto no estoy diciendo que no hay que congregarse, por supuesto que no. Porque la iglesia primitiva también la vivió en aquel momento, ¿no? Claro, la forma distinta porque la persecución hizo de que la iglesia en un principio no se permaneciera en un lugar específico, ¿no?, sino que iban desparramándose por todo el mundo. Y la Biblia también hoy en día nos enfrenta, ¿no? Los une estos dos problemas. Y el problema no es elegir, o me congrego o salgo a predicar. No, sino separarlos, ¿no? Separarlos de una manera bíblica, como Dios quiere, ¿no? Porque congregarse se ha llegado a convertir en un
en una costumbre más que en un mandato. Hoy en día la gente piensa que por congregarse, por asistir fielmente a la iglesia, ya está, ya está salvo, y ya cumplió con el Señor y todo esto. Oh, qué gran error, hermano. No, porque el fundamento bíblico, acá en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿No? Ahora, el congregarse, hermanos, la congregación, existe para, cuando uno se congrega, este lugar existe para una edificación mutua, para edificarse, para aprender de la doctrina, para tener comunión, el cuidado espiritual de los que están comenzando, porque no nos olvidemos que aquel que llega por primera vez a la congregación es una persona recién nacida, ¿no? Entonces hay que cuidarla, hay que discipularla. Ese es el papel fundamental de la iglesia. Discipular, prepararlos para que después salgan, ¿no? Y no se eternicen en esas cuatro paredes, ¿no? Cómodos. En invierno y en verano tengan calefacción, tengan aire acondicionado y se sienten cómodos, sin necesidad de salir a predicar. Ellos entre ellos escuchan la palabra y hay veces debaten de las palabras, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Ahora, como dije al principio, congregarse no es encierro. No es encierro. No es quedarse años, ¿no? Después de haber sido discipulado, aprendido la palabra. No es quedarse, sino es preparación. Todo este tiempo, así como el profesional durante muchos años, 12 años, se ha vivido encerrado, preparándose en un lugar, en la escuela, en el colegio, para un día salir a la universidad, ¿no? Salir profesional, y después compartir todo eso con la humanidad, ¿no? De igual manera, yo creo que esto es una analogía hecho de la escuela que les estoy comentando. Entonces, no es encierro. Esto tenemos que tomar en cuenta, hermanos queridos. Por favor, usted que a veces dice, no, yo permanezco en la iglesia hace 40 años. ¿40 años de qué? Solamente ir a las reuniones, volver el día al domingo unas cuantas horas y de partir del día lunes hacer lo que a uno le venga en gana, ¿no? Y olvidándose de que hay una gran comisión que el Señor ha dejado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el peligro de congregarse sin misión? Porque hay un peligro. No es que nosotros hablamos porque, bueno, se nos ocurrió hablar esto. Hay un peligro. El hecho de congregarse sin una misión. Y es que, hermanos queridos, la iglesia cómoda se vuelve cómoda, una fe pasiva, ¿no? Mucha enseñanza, sí, poca obediencia. Cristianos consumidores solamente, que consumen, ¿no? Pero que no dan, que no reproducen, que no cumplen ese mandato del Señor. El ministerio del Señor fue 3 años, su ministerio en esta tierra. Muy cortito tiempo de preparación y de estar aprendiendo y ministrando a la gente. Después tuvo que tomar otro camino, ¿no? Resucitar, morir, resucitar e ir a preparar el lugar para cada uno de nosotros. Mire usted, hubo una misión, ¿no? Y cuando la iglesia se congrega sin una misión, entonces esto es muy peligroso y muy grave, hermanos. Como ya dije, ¿no? Se vuelve una iglesia, una congregación cómoda,
la fe pasiva, mucha enseñanza y, y la enseñanza que fuera de la buena, como aquellos predicadores de hace años, ¿no? Donde predicaban un mensaje expositivo. Bueno, por lo menos hay algo que queda, pero ahora, hoy en día, no. Los mensajes son muy light, mensajes sin sustento, no hay alimento. Entonces, el apóstol Pablo tenía razón, ¿no? Al decir que todo esto de los cristianos, entre comillas, de los que asisten a la congregación, dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Porque no muestran al mundo entero. Ese es el gran problema, hermanos. Algunos dirán, pero no hay que congregarse. Hay que congregarse. Pero no solamente congregarse para empezar la vida como primeros cristianos, el primer amor, ¿no? A empezar a crecer, a discipularse. Después ya tenemos que salir a predicar el Evangelio. Y hoy en día hay miles de formas para predicar el Evangelio. Esta, por ejemplo, que nosotros usamos, las redes sociales, el internet, la tecnología, para predicar. Este video, este mensaje va a llegar a cualquier parte del mundo, hermanos. Entonces tenemos que aprovechar esto, ¿no? Ahora, cuando salimos a predicar, cuando la iglesia, la congregación dice, bueno, vamos a salir a cumplir la gran comisión, hay otras dos preguntas. ¿Es una misión? ¿Lo tomamos como una misión o como un activismo? Mucha actividad, poco resultado, ¿no? Porque el mandato directo de Jesús, hermanos, el mandato directo del Señor que está en Marcos 16:15, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Antes, por supuesto, no había la tecnología. Uno tenía que recorrer, ¿no? Era como los correos, ¿no? Antes en algunas civilizaciones habían gente que eran, ¿cómo le puedo decir? Para llevar un mensaje tenían que recorrer corriendo, ¿no? Las rutas, las carreteras, pero a muchas distancias. Hoy en día no. Hoy en día usted quiere mandar un texto, una carta o lo que fuere, agarra el celular, un mensaje por WhatsApp o cualquier otra plataforma y ya lo recibe en el momento. Hasta podemos hacer una videollamada. Imagínense, antes no había esto. No había estas situaciones. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso yo creo salir a predicar tiene que ser, ¿no? La obediencia a lo que el Señor Jesús dijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque predicar es obedecer, ¿no? Predicar es obedecer, amar al perdido, ¿no? Tener misericordia a las personas que se van sin salvación. Hay un coro que cantaban las iglesias antiguas, ¿no? Decía, soy deudor de las almas que van sin salvación. Y somos deudores, Tenemos que, hermanos, la iglesia de Cristo tiene que continuar con la obra que Cristo dejó. Tenemos que continuar con esa obra, ¿no? Juan, el capítulo del Evangelio de Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así dijo Jesús, ¿no? Como me envió el Padre, así yo os envío. No los encerró en un lugar. El Señor los mandó, dijo, vayan, los envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos, hoy no está cumpliendo la iglesia este mandato. Nadie, no le interesa a nadie, hermano. Contadas serán las congregaciones que realmente están cumpliendo esta gran comisión, este mandato de Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Cuando
Al comenzar esto hablamos acerca de congregarse, ¿no? Hoy en día se ha vuelto costumbre. Una costumbre que está realmente como adormeciendo a la iglesia de Cristo, ¿no? Y esto es importante, hermano. Esto es parte de nuestro trabajo en la viña del Señor. El Señor veía las multitudes de personas en aquel tiempo y decía, son ovejas sin pastor. A la mies, la verdad, dice, es mucha, pero obreros pocos. Pocas personas, hermanos, pocos cristianos realmente están entendiendo lo que es nacer de nuevo, discipularse y salir a predicar. Se sienten muy cómodos. Les gusta el espectáculo, les gusta estar cómodos. Esto la iglesia está durmiendo hoy en día. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso hay el peligro también de predicar sin congregación, ¿no? Porque la falta de cobertura espiritual, falta de cobertura espiritual, por supuesto, ¿no? Doctrina débil, orgullo ministerial, activismo sin profundidad. Esto también pasa cuando uno piensa que no es bueno congregarse, ¿no? Dice, no, yo voy a obedecer a la palabra, yo acepto a Cristo, pero después tengo que caminar. No. Tiene que ser formado en algún lugar. Tiene que ser discipulado en algún lugar. Y ese lugar es el templo, la casa o lo que fuere. Que todo es como aquel que quiere entrar a la universidad sin haber estudiado la primaria ni la secundaria. ¿No es cierto? Esto es algo que realmente llama la atención, hermano, ¿no? Porque cuando no hay cobertura, entonces no hay, hay una mala doctrina, uno se orgullece, el activismo sin profundidad, todo esto. Pero si hay una buena cobertura, entonces el que entró en el camino del Señor va siendo discipulado, adoctrinado y listo para salir a cumplir la gran comisión. Y hay algo también que puede pasar, ¿no? Cuando uno no se congrega. Es como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 4, verso 14. Niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. O sea, esto es lo que pasa. Ese es el peligro también de no congregarse bajo una cobertura espiritual. Ahora, ¿cuál es la clave para todo esto? ¿No? Un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio bíblico? Porque la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas. A todas las preguntas. Vemos que en la iglesia del Nuevo Testamento se congregaba. Por supuesto que sí, en alguna casa, en un aposento alto, ¿no? Se congregaba y salía. Ahí está. No se quedaba años y años metidos ahí. Salían. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona esto, hermano, ¿no? El capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. O sea, se cumplía la doble función. Hoy en día no se cumple. Hoy en día se enseña, se reúnen para enseñar, pero se olvidan de que el que aprende tiene que estar preparado para discipular a otras personas, para cumplir la gran comisión que Jesús dejó. La continuación de la obra de Cristo. ¿Verdad? O sea, templo, calle, casas, mundo. No templo, 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 templo.
tiene que tener una manera específica, clara, de realmente... es que todo está, hermanos, todo lo que estamos hablando está redondeado en la gran comisión. Está en la gran comisión. No hay otra manera. Porque si nosotros realmente no discipulamos y no enviamos, en especial los líderes, ¿no? Preparan gente para enviar a la mies, no tiene sentido. Yo sé que no, el reunirse no significa, no tiene nada que ver con la salvación, por supuesto. Porque muchos pueden reunirse porque sí, por costumbre, y no ser salvos. Otros pensar que por reunirse son salvos. Esto no es así. Porque la salvación viene por gracia, no por obras. Hay algunos que se reúnen todos, no quieren faltar ni un domingo al templo. Piensan que con eso ya... Hay algunos que ni les interesa, hermanos queridos, la diferencia entre iglesia y templo. Ese es el gran problema. Este es el gran problema, hermano. Así que yo creo, hermanos queridos, que todo esto que estamos hablando tiene que llamarnos la atención. Tiene que llamarnos la atención. Porque la verdad teológica es que la congregación es podríamos decir, el templo es el cuartel, ¿no? Es el cuartel donde los soldados se preparan. Y salir a predicar en la Gran Comisión es el campo de batalla. Es el campo de batalla, ¿no? Uno sin el otro. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, congregarse sin predicar, como está pasando hoy en día. Congregarse sin predicar es estancamiento. Ahora, lo otro, predicar sin congregarse es desorden, porque no está bajo ninguna cobertura. ¿Se da cuenta? Les repito, congregarse sin predicar es estancamiento. Es estancamiento. Y predicar sin congregarse es desorden. Y ambas cosas no nos llevan a ningún lugar. Por eso es importante, hermanos. Es importante, porque cuando uno se congrega y luego predica, entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En el capítulo 4 de Efesios, verso 12, dice, para perfeccionar, mire usted, a los santos para la obra del ministerio. Ah, qué hermoso. Y la conclusión es clara, hermanos, ante todo esto que hemos hablado ahora, que he compartido con ustedes, es que no es templo o calle. No es eso. Es templo para salir a la calle. O sea, no podemos decir, no me congrego, pero sí predico. No. Primero es templo, lugar donde me congrego, y luego salgo preparado a la calle. ¿Verdad? Jesús enseñaba, hermanos, en las sinagogas, predicaba en los caminos, discipulaba en las casas. Qué hermoso ejemplo nos dejó nuestro amado Jesús. Hermoso ejemplo. Porque el Hijo del Hombre dice en capítulo 19 del Evangelio de Lucas, verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que esto tiene que haber un despertar en los líderes, en los pastores, ¿no? De predicar estos temas en la congregación, saber, ¿no? Anticipar, decirle a los creyentes, a los nuevos que están empezando, esto es una preparación,
para que tengan conocimiento y para que luego no se queden cómodos, ¿no? Sino luego salir a las calles a predicar el Evangelio. De distintas maneras, como en este caso nosotros, mediante la tecnología. Y otra gente en otros lugares van recorriendo pueblo por pueblo, ¿no? Localidad por localidad. Lo están haciendo también, ¿verdad? Entonces la pregunta final, ¿no?, que todos nosotros debemos hacernos: ¿nos congregamos para obedecer o solo para sentirnos bien? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué nos congregamos? Y la otra pregunta: ¿predicamos desde una vida discipulada con una preparación anticipada o desde el impulso, el activismo, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta ante estas dos preguntas? Hermanos, no vaya a ser que usted esté corriendo en dirección contraria, ¿no? Porque es un proceso, así como le puse esta analogía del profesional. Empezó con el nivel primario, luego el nivel secundario, pues saliendo de esas preparaciones. Llegó a la universidad, salió profesional y ahora tiene que difundir y compartir su profesión. Entonces, lo mismo podríamos aplicar a esto de la Gran Comisión, del hecho de congregarse. Hay mucha discusión sobre esto. Hay muchos que se sienten cómodos, quieren estar ahí, total. No tienen ningún compromiso, nadie les exige. Solamente la exigencia es interna dentro de la iglesia, que tienes que ensayar, que tienes que practicar, pero nada de afuera. Nadie quiere. Hoy en día hay líderes que tienen miedo de decir estas cosas. Se sienten bien cómodos. Entonces, no. ¿Qué estamos jugando, hermanos? Como cristianos, tenemos una responsabilidad, así como ciudadanos, como hijos, de estudiar, prepararnos para luego ser profesionales. Habrán profesionales mediocres por la falta de preparación. Por eso en muchos casos, no en todos, hay familias que ponen a sus hijos, hacen estudiar en colegios privados, donde la enseñanza es más profunda, más fuerte. Pasa lo mismo, según mi humilde opinión, lo mismo está pasando en las iglesias. Poca enseñanza. Y encima, esa poca enseñanza no se aprovecha para salir afuera, o porque cada uno predique la palabra. Vamos a hacer una breve pausa musical, hermanos, porque este tema, la verdad, que me preocupa. Y tenemos que ocuparnos ahora. No solamente preocuparnos, sino ocuparnos de decir, de hablar, no quedarnos callados. Va a tener oposición. Alguno le va a decir, ¿qué hereje? ¿Cómo va a hablar eso? Alguno va a decir, no, nos está diciendo que no nos congreguemos. No dije eso. Hay dos cosas importantes, el congregarse y predicar. Escuchamos un tema musical. Dice, quiero anunciar tu palabra. Ahí está, ¿no? Cuando Isaías recibió la pregunta, escuchó la pregunta, ¿a quién enviaré? Dijo, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Envíame, quiero salir. Las salidas que tuvo Pablo, hermano, recorrió a pie. Tremendo. Escuchemos este tema musical. Dentro estaba cerrado y frío, pero
tu aliento sopló vida nueva. Cambiaste mi carga por un canto y mi silencio por una risa honesta. No puedo ocultar lo que he visto. Este fuego quema de pura alegría. Oh, quiero anunciar tu palabra, gritar que tu amor nos rescata. Tu gozo es mi fuerza hoy. Anunciaré tu verdad. Caminaré por plazas y calles donde el dolor se siente pesado. Llevaré el brillo de tu gracia, ese que sana lo que está roto. Mis pies no se cansan de seguirte, porque tu paz marca mi camino. Quiero anunciar tu palabra, gritar que tu amor nos rescata. Tu gozo es mi fuerza hoy. Anunciaré tu verdad. Tu amor es un rugido de gracia. Tu amor es tu luz rompe toda barrera. Que todos oigan tu nombre, que la tierra se llene de ti. Quiero anunciar tu palabra, gritar que tu amor nos rescata. Tu gozo es mi fuerza hoy. Anunciaré tu verdad. Anunciaré tu verdad al mundo entero. Tu gozo, amén. Quiero anunciar tu palabra. ¿Será verdad? Qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros anunciamos, una vez nosotros tomamos de su palabra, comimos su palabra, nos alimentamos. Ahora tenemos que anunciar su palabra. Esta es, hermanos, si usted ama a Jesús, ama al Señor, dice, el que me ama a mí, hace lo que yo le es un parafrasis, ¿no? Como que si amamos al Señor, tenemos que cumplir todo lo que Él ha dejado escrito en ese libro, que es la Biblia. Así que difundamos la palabra de Dios, anunciemos la palabra de Dios. Ahora pasamos a una reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali. Esta reflexión es acerca del poder de la palabra. Mire usted, hermano, hablando de palabra, ¿no? Pero nuestra palabra es poderosa, puede cambiar realmente las circunstancias adversas, ¿no? Así que vamos ya a esta reflexión que envió el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Cualquiera que dijere y no dudare en su corazón,
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 23. Este pasaje revela la enseñanza de Jesús acerca del poder de lo que se dice. Para conquistar el milagro necesitamos hablar. El texto dice cualquiera que dijere. Jesús habló al árbol y lo hizo en voz alta. La palabra hablada por Jesús tuvo sus efectos a la mañana siguiente, cuando encontraron la higuera totalmente seca. La palabra salió de su boca y fue enviada a hacer una cosa. La palabra hablada tiene vida y hace cosas, aunque no veamos el resultado inmediatamente. La Biblia narra la historia de Isaac, un padre engañado por uno de sus hijos. Él envió una palabra de bendición sobre el hijo que no quería. Cuando se percata de ello, ya nada podía hacer. No podía traer la palabra de vuelta. Había sido enviada a hacer cosas. Estaba actuando y nadie podía detenerla. Suelte usted hoy también una palabra buena sobre su hijo. Bendiga a su cónyuge cuando sale a su jornada de trabajo. Bendiga su trabajo, su empresa, su negocio y su iglesia. Ya que usted tiene el poder para hacerlo, hágalo. Además de hablar, tenemos que creer. Jesús dijo: cuando dijere y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Hay dos condiciones para recibir el milagro: hablar y no dudar. Santiago 1 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, a la palabra hablada, agréguele fe. Muchos creen que necesitan una gran fe para que sus palabras obren milagros. Jesús no enseñó eso en ninguna parte. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada será imposible. Por lo tanto, si usted tiene un poquito de fe, ya es suficiente para mover una montaña. Cualquier montaña de problemas que usted tenga puede ser removida con solo convertir esa pequeña fe en palabras. En este caso, el silencio no es oro. Si usted habla y cree lo que habla, entonces recibirá. Jesús dijo: cuando dijere y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otras palabras, si crees lo que dices te será hecho. Ahora bien, debemos estar siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús dijo: si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran, y se les dará. ¡Qué promesa! Es como un cheque en blanco en el banco del cielo. Pidan lo que quieran, y se les dará. Aquí tienen otros cheque en blanco. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pedid y se os dará. La palabra de Dios promete que si usted es creyente, solo tiene que pedir, y lo que diga, recibirá. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa reflexión que nos envió el pastor Sinali. Y es cierto, ¿no? Pero yo añadiría algo más, ¿no? a su reflexión que envió, que Dios nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Pedimos, pero Él nos dará conforme a su voluntad, ¿no? Porque a veces unos piensan que cuando lo que uno pide, eso me va a dar. No. Hay cosas que Dios sabe qué cosas son buenas para nosotros. Así que confíe, ¿no? En que si pedimos con fe, realmente Él nos va a dar, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Hay un texto bíblico, hermanos. Este es el segundo tema que voy a compartir con usted, ¿no? Quiero transmitirle este tema, que también es algo importante en nuestra vida como creyentes, porque estamos en guerra, ¿no? Todos los días. No hay momento de paz para nosotros, porque el Señor mismo lo dijo, que en este mundo tendremos aflicciones, ¿no?
Y hay un texto que quiero leerles, hermanos queridos. Y este texto dice, porque lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están en los aires. Esto es una gran realidad, hermano. La Biblia, hermanos, presenta una constante lucha en la vida del creyente. Ahora, no es una lucha simbólica ni psicológica, ¿no? Sino es espiritual, es moral y diaria. Todos los días de nuestras vidas tenemos esa batalla. Por eso el Señor nos dio la armadura, la cual tenemos que vestir para poder enfrentar el día, ¿verdad? El cristiano, con lo que leímos acá este texto bíblico, no pelea contra personas. No, algunos dirán, no, este es mi enemigo. No peleamos nosotros contra personas, sino como dice acá, ¿no? Tenemos 3 enemigos. La Biblia habla de 3 enemigos bien definidos que actúan en forma coordinada, ¿no? El enemigo siempre está ahí. Y justamente por eso viene esta lectura bíblica que acabo de leerles, del capítulo 6 de Efesios, verso 12, ¿no? De nuestra lucha, contra personas. Son 3 enemigos bien definidos: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. 2 externas y una interna, ¿no? Y esto es bueno, hermanos, que en esta tarde hablemos de este tema. Ahí tiene usted el texto en pantalla. Dice los 3 enemigos. Una lucha desigual en la carne. Claro, cuando vivimos en la carne, por supuesto, ¿no? La lucha es desigual, siempre vamos a ser derrotados. Pero si vivimos en el Espíritu, realmente vamos a tener victoria, ¿no? Entonces, dentro de estos 3 enemigos que tiene el cristiano, hermanos, y esto es algo que debemos de no pasar por alto. Estos temas que hablamos en nuestro programa Un Encuentro con Jesús son temas que realmente nos quiere la palabra recordar el peligro que cada día tenemos como creyentes. El mundo, por ejemplo. ¿Qué es el mundo? En el sentido bíblico, por supuesto, ¿no? No se refiere al planeta, a este planeta Tierra, ¿no? Ni a las personas, sino la Biblia se refiere a el sistema de valores, pensamientos y costumbres de las personas de este mundo que viven de espaldas a Dios, ¿no? Aquella persona que no es creyente, o es creyente o es mundana, ¿no? O podríamos decir, o es incrédula. Entonces, el apóstol Juan muy claro lo dijo, muy claro, en su primera carta de Juan, porque él escribió 5 cartas, ¿no es cierto? Pero una de las primeras cartas, primera, segunda y tercera de Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo. Ahí está, hace mención de este enemigo mortal. Ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Está hablando a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, a los que pertenecemos al Señor. No améis al mundo, porque el mundo, hermanos, promueve autosuficiencia sin Dios. El mundo no quiere saber nada. Y si dice, sí creo en Dios, solamente cree. Como los demonios creen y tiemblan, dice, ¿no? Entonces el mundo va a promover esto. Autosuficiencia sin Dios. Placer sin límites.
placer sin límites, éxito sin santidad, la moral relativa. O sea, todo esto promueve el mundo. Este es un enemigo mortal que tenemos que luchar contra el mundo, porque no somos de este mundo nosotros, dijo el Señor, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra patria está en los cielos. Ahora, cuando uno ama al mundo, la consecuencia de amar al mundo, el apóstol Pablo fue claro cuando dijo en Santiago 4:4, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No sé a cuántos le llama la atención esto. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Y por qué? Porque cuando uno ama al mundo, el cristiano que aún todavía está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, empieza el enfriamiento espiritual. No es solamente congregarse, ¿no? Porque algunos piensan que porque se congregan ya son súper espirituales. No. Es una costumbre, como hablamos en el primer tema. Y no solamente eso, sino que hay pérdida de discernimiento. Ya uno, cuando ama al mundo, ya no tiene discernimiento espiritual. Y no solamente eso, sino que hay conformismo espiritual. Total, ya está, estoy en la iglesia, cumplo los días domingo, una hora, 2 horas, ya. Y los demás los días de la semana, amando al mundo. Y no solamente esto, sino que hay una fe superficial. Cristianos mezclados que llevan una doble vida. No hay diferencia. Uno no sabe si es creyente o no es creyente. ¿No? Entonces tenemos que marcar la diferencia. Muy pocos la marcan, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo fue muy claro también en decir en el capítulo 12 de Romanos, verso 2, no os conforméis a este siglo. Yo a veces cuando leo noticias y hago también la oportunidad de poder invitarlos a que escuchen el flash de noticias y también el programa, el panorama cristiano de noticias. Cuando leo estas noticias, hermanos, yo veo personalidades del mundo de la fama en Hollywood. Realmente, hermanos, han dado un giro total. Esto es bueno. Porque no se conformaron a este siglo, a la fama, a todo lo que brinda este mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la solución? Porque detectamos el problema, sabemos cuál es nuestro enemigo, las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la solución? Y la Biblia tiene la solución. Primero, renovar la mente con la palabra. Importante la lectura de la palabra. Yo cuando preparo temas tengo que buscar palabra que apoye todo esto, ¿no? Importante leer la palabra porque nos hace sabios. Vivir con valores del reino, ¿no? Y los valores del reino son contrarios a los valores del mundo. Entonces, ese también es algo que cuesta, ¿no? El Señor dijo muy claramente, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, deje todo lo que es del mundo, ¿no? Tome su cruz y sígame. O sea, es algo tremendo, ¿no? Otra de las soluciones que damos a todo esto con la lucha contra el mundo es que debemos de recordar, hermanos, que no somos, que somos peregrinos. Este lugar, esta patria no es nuestra. Estamos peregrinando. No somos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad? Y por último, tenemos que
buscar agradar a Dios en todas nuestras actividades. No al sistema, porque el sistema te va a presionar. Tienes que agradar a Dios. Por eso lo más importante es qué opina Dios de tu vida espiritual. ¿Verdad? Esto es importante. Porque el Señor lo dijo muy claramente en el capítulo 6 de Mateo, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No somos parámetros, ¿verdad? Otro de los enemigos que realmente el cristiano tiene y que no debe ignorar, esto es importante, es la carne. La carne. Pero cuando uno habla de carne, uno dice, pero ¿y qué significa carne? ¿Cuál es el significado de carne? Y carne, según el sentido bíblico, no es el cuerpo, sino la naturaleza humana. Toda la naturaleza humana la naturaleza humana caída, ¿no? Inclinada al pecado, incluso después de ser cristiano, ¿no? Se sigue pecando muchas veces, ¿cierto? Entonces, Gálatas, el capítulo 5 de Gálatas 17, Pablo también escribe diciendo, porque el deseo, ahí habla ahora, ¿no? De ese otro enemigo que tenemos, de la carne, es contra el espíritu. Por eso él decía que debemos de crucificar la carne, ¿cierto? Negarse. Por eso el que deseo de la carne es contra el espíritu. Eso también es algo que todos los días somos batallados. Porque la carne busca comodidad. Estamos cómodos en la iglesia, en la congregación. No salimos a cumplir la gran comisión. En casa estamos tranquilos. En casa no leemos la palabra. ¿No? Nos contentamos con escuchar el mensaje del día domingo, que ni sé también, a veces ni recuerdo de qué trató el tema, el mensaje. Después, hasta el próximo domingo, ¿no? La comodidad, hermano, de la carne. Es otro enemigo, ¿no? La comodidad, el egoísmo. Decir, bueno, yo ya estoy salvo, listo, no me interesa lo demás. No, somos deudores de las almas que van sin salvación y un día Dios pedirá cuentas. El orgullo, ¿no? Queremos ser mejor que otros. Control, todas las cosas, placer inmediato y con todo lo que este mundo globalizado nos ofrece. Entonces vivimos una vida cómoda. La carne es la que reina. Y el espíritu está allá, como toqué un día en un programa un tema acerca del espíritu que está en estado de coma. Algunos ya no respira. Entonces la carne es la que el Señor dijo. A la verdad, el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que crucificar esa carne. Es necesario, hermanos queridos. Si querés entrar a ese lugar donde Cristo fue a preparar, tenés que crucificar, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? Ahora, la consecuencia de vivir según la carne, ¿cuál es? Porque tiene que tener su consecuencia. No solamente es vivir en la carne y ya. Está bien, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿verdad? En Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Mire usted qué sentencia pone el apóstol Pablo. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque pecamos recurrentemente, no hay fruto espiritual, no existe fruto espiritual en nuestra vida, hermanos. Oraciones sin poder, oraciones no contestadas, sin poder,
vida cristiana frustrada, ¿no? Y ahí ya uno se vuelve un religioso, ¿no? Entonces, este es el gran problema, la consecuencia. Por eso vuelve Pablo a decir en esa carta de Romanos capítulo 8, verso 8, los que viven según la carne, mire usted lo que dice, no pueden agradar a Dios. Sencillo, hermano. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Aunque nos congreguemos todos los días de la semana. ¿Se da cuenta? Este es el gran problema, hermano. Pero para todo hay solución, ¿no? Dios es un Dios bueno. Y la primera solución sería crucificar la carne diariamente. Hacer las cosas que queremos hacer por nuestra comodidad, por nuestro orgullo, por lo que fuere, no. Leer la Biblia, orar, eso es crucificar la carne, ¿verdad? Vivir llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra vida. La mañana, muy de mañana, cuando uno se levanta, abre los ojos, ya encomendar nuestra vida a la guía del Espíritu Santo. Él sea el que nos guíe, ¿no? Para que podamos terminar bien la jornada, ¿verdad? Otra de las soluciones sería la disciplina espiritual. Y a muy pocos les gusta de ser disciplinados, ¿eh? No, ni en sus dietas son disciplinados, hermano. Algunos dicen, yo este mes empiezo con la dieta, dice, con ejercicios. Una semana y ya está. Adiós dietas, adiós ejercicios. Entonces, disciplina espiritual. ¿Qué involucra esta disciplina espiritual? Que también hablamos en uno de estos temas en anteriores programas. La oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Estas son realmente disciplinas espirituales que muy pocos la cumplen. Pero eso sí, son disciplinados en otras cosas, ¿no? Hay algunos que no se pierden un día de entrenamiento en los gyms. Hacer ejercicios, levantar pesas. ¿Y su vida espiritual? Nada. Y lo último, la solución sería rendirse a Cristo. Señor, toma mi vida. Señor, toma mi vida, Señor. Que cada día pueda seguirte tus pasos, hacer lo que tú hiciste. Esto es importante. Así la carne muere. La carne no tiene lugar. Hacemos una breve pausa musical, hermanos queridos, para continuar con este tema, ¿no? de los tres enemigos, que está realmente fabuloso. No se separe de la pantalla. Después de este tema musical continuamos con este tema, los tres enemigos, diría yo, mortales de todo cristiano. Escuchamos un tema musical. Yo, hermano, escúchame bien. Cuando Yo, hermano, escúchame bien. Cuando el mundo se pone pesado y no sabes por dónde caminar, tu mente está jugando contigo, pero hay algo más fuerte que el miedo. En lo profundo de tu alma, Dios te habla en voz baja, te dice que no estás solo aquí. Firme en la tormenta, firme, aunque todo se esté cayendo. Firme en la tormenta, firme, su amor nunca se está yendo. Las noches largas te atormentan, dudas si puedes seguir, pero mira hacia arriba, ve.
La gracia que cae sobre ti, cada paso que das en la oscuridad, Él lo conoce de memoria. Tu lucha es parte de su plan, tu dolor escribirá historia. El valle más hondo enseña que su fuerza es perfecta cuando tu debilidad confía. En la tormenta firme, aunque todo se esté cayendo. Firme en la tormenta firme, su amor nunca se está yendo. Firme, firme. No tienes que fingir que estás bien. Él ve tu corazón roto, pero en tus lágrimas se encuentra un testimonio devoto. La valentía no es no tener miedo, es confiar cuando todo duele. Así que camina despacio, con cada paso que das, siente como la paz desciende y el temor se va detrás. La historia no termina aquí, en medio del quebranto, Dios te sostiene firme. Eres más fuerte de lo que. Firme en la tormenta firme, aunque todo se esté cayendo. Firme en la tormenta firme, su amor nunca se está yendo. Qué hermoso tema musical, hermano. Firme en la tormenta, aunque todo alrededor se nos esté cayendo, dice. Es una realidad, ¿no? Porque tenemos todos los días una batalla realmente tremenda, la batalla que libramos, ¿no? Todo cristiano, todo aquel que entregó su vida a Cristo. Porque a los que no son creyentes o hijos de Dios, bueno, el enemigo los tiene en sus manos y no los molesta para nada, ¿no? Pero aquel que ya le dio la espalda al pecado, al enemigo y entregó su vida a Cristo, seguro que van a ver las pruebas, dificultades, las tentaciones, todo esto, ¿no? Continuamos con este tema, hermanos, acerca de los enemigos del cristiano. Y vemos ya el tercer enemigo. Este enemigo es realmente astuto, ¿no? Este es el enemigo que ya en el jardín del Edén se confrontó a Adán y Eva, ¿no? Y es el diablo. El diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Le dice que es un ser espiritual real, ¿no? Enemigo de Dios y del creyente. No es un símbolo, ni un mito. Algunos no creen en el diablo ni en el infierno. Es real, ¿no? Cuando a Jesús el diablo lo tentó, tremendo. Y el apóstol Pedro, quizás el más, ¿cómo le puedo decir? El que más podía hablar de este tema por lo que pasó, escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: vuestro adversario, el diablo, es nuestro adversario, nuestro enemigo mortal. ¿Qué dice? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No es un león, como león, dice. O sea, las características de un león, ¿no? Cuando va a su presa, la tiene que andar alrededor de la presa hasta que la caza. Esta es una comparación, ¿no? Entonces, tenemos ya a este enemigo mortal, el diablo. El enemigo que hizo que la raza humana caiga, ¿no? Por desobediencia. Es el adversario, es el padre de la mentira, es el acusador, tiene tantos nombres, ¿no? Y él tiene estrategias. Él dice que él
está buscando, está pensando, buscando cómo destruir al ser humano. No olvidamos sus maquinaciones, dice en la carta Pablo, ¿verdad? Y una de las estrategias es el engaño, ¿no? El engaño, la acusación, la tentación, el miedo, la duda. Todas estas cosas genera el diablo en nosotros como cristianos, ¿no? El engaño, haciéndonos dudar de la palabra de Dios, ¿no? Acusaciones que cuando pecamos Él ya nomás va al trono de Dios y nos acusa, ¿no? No solamente eso, sino nos tienta con cosas que realmente a Dios le desagradan, ¿no? Como lo tentó a Jesús, pero que Jesús venció por la palabra, ¿no? Escrito está, dijo, ¿no? A veces el miedo, ¿no? Cuando alguien está enfermo o cuando estamos con algunos problemas de salud, económicos, estamos de miedo de perder todo, de que se nos muera, de que esto produce el enemigo, que quieren hacernos dudar del poder de Dios, ¿no? De que somos hijos de Dios, ¿no? Ahora, hay gente que duda de que hay el diablo, ¿no? Y la consecuencia de ignorar al diablo tiene realmente sus consecuencias muy graves, ¿no? Porque el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? O sea, no podemos. En la Biblia, hermanos, está todo lo que el enemigo, nuestro adversario, es. Y cómo debemos de cuidarnos, y cómo debemos de enfrentar, y cómo debemos de batallar cada día ante las acechanzas del diablo. Todo. El apóstol Pablo en una de sus cartas, específicamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones, ¿no? Entonces, esto es importante también, hermano. No debemos dar lugar al diablo. Realmente por eso está el mundo, la carne, esto que es tan sincronizado, estos tres enemigos, que el diablo aprovecha estas dos fallas, como es el mundo y la carne. Ahora, ¿cuál es la solución? Tiene que haber una solución, ¿no? Someterse a Dios. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la gran solución. Por eso es necesario leer la palabra. Si no leemos la palabra, ¿de dónde conocemos este versículo? ¿Dónde le decimos con la palabra, como Jesús dijo, escrito está? ¿No? Eso es importante. Resistid con firmeza. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo vuelve a decir. Otra de las soluciones, usar la palabra como arma, como Jesús usó. Escrito está. Escrito está. Y por último, hermanos, lo más importante, que a nadie se les ocurra salir sin la armadura de Dios. A nadie se le ocurra, a ningún cristiano se le ocurra empezar la jornada cuando abre sus ojitos sin vestirse la armadura de Dios. Porque va a ser presa fácil. Es como el soldado que sale a la guerra sin armamento, sin uniforme, sin casco, sin algo que puede, en cualquier momento, ¿no?, baja. Por eso me gusta este versículo que escribió Santiago, ¿no? El capítulo 4, dice, verso 7. Someteos. Sometimiento a Dios. Mi vida está sujeta a Dios, sometida al Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, o sea que decirle no al pecado, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no?
¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. ¿Va a tener que huir? No, no va a poder. Porque nosotros estamos preparados, estamos haciendo lo que el Señor nos dijo para batallar contra este tercer enemigo que es el diablo. Que un día será encerrado, ¿no? Encadenado con la muerte, con el Hades. Esto es así, ¿no? Yo creo, hermanos, que estos tres enemigos del cristiano, como es el mundo, la carne y el diablo, no son nada para nosotros si realmente vivimos en el Espíritu. Por eso la conclusión que le debemos que dar a este tema de los tres enemigos que trabajan juntos de una forma coordinada, estos sí que trabajan juntos, estos sí que cumplen su gran comisión de destruir a todo lo que ha creado Dios, ¿verdad? Entonces, el mundo, ¿qué hace el mundo? Seduce. El mundo no seduce. Y a muchos cristianos les sedujo, ¿no? La carne desea. Todo lo que el mundo ofrece, la carne desea. Y no nos damos cuenta que nada hemos traído a este mundo. Nos vamos a ir desnudos, ¿no? Y por último, el diablo engaña. Es un engaño, todo es un engaño, es vanidad. Lo que el enemigo quiere, el diablo quiere, es sacarte del camino, ¿verdad? Pero el cristiano en Cristo, con el señorío del Espíritu Santo, no está derrotado, hermanos. Está llamado a vivir en victoria. Seguramente que tendremos alguna baja, ¿no? Pero siempre en victoria, ¿verdad? ¿Y por qué? Juan lo dijo muy claro en su primera carta de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está, hermano, ahí está. Esta es la confianza, hermano. Mayor es el que está en vosotros. El Señor está en mí. El Espíritu vive en mí porque yo soy templo del Espíritu Santo. El que está en el mundo. El mundo va a ser juzgado, ¿no? Qué hermoso versículo bíblico. Y la aplicación final que tenemos que darle a este tema tan hermoso. Primero, hermanos queridos, no subestimemos al enemigo. No hagamos como el caso de Sansón. Le dijo, no pasa nada, y de esto salgo. No salió, hermano. No subestimemos al mundo. Y hay muchos casos en la Biblia. Que subestimaron su fuerza, su poder, y lo dejaron a un costado a Dios. No subestimemos al enemigo. Porque el enemigo, como dice el apóstol Pedro, está como león rugiente buscando a quien devorar. Otro de los consejos que nos da la palabra de Dios es que no confíes en tus fuerzas. No confíes en tus fuerzas. No digas, no, de esto a mí no me tienta nadie. No. Cuidado. El apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. ¿No? Otra de los consejos que nos da la palabra es que no descuidemos de nuestra vida espiritual. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que depender de la oración, del ayuno, de la palabra, para permanecer firmes en el día malo. ¿No? Eso es importante. No debemos descuidar esto, hermanos. Nuestra vida espiritual es importante. Hemos hablado acerca de la disciplina espiritual. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Todo esto que hace que seamos fuertes. Así como cuando tomamos vitaminas, nos alimentamos. Nuestras defensas están fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no nos alimentamos? Nuestras defensas bajan y podemos contraer cualquier enfermedad y morir. No, es igual, esta analogía es la misma. Y por último, vivir dependiendo del Espíritu Santo. El Señor nos dejó al Espíritu Santo. No os dejaré solo. Enviaré al Consolador,
el cual les recordará las cosas que yo les he dicho. El Espíritu es el consolador, Él vive con nosotros, está en nosotros y dependamos del Espíritu Santo, hermano. Tomémosle en cuenta. No demos la bienvenida cada rato, ¿no? Sino Él está en nosotros. Entonces tomemos en cuenta esto. Vivamos dependiendo del Espíritu Santo, no de nuestra fuerza. Porque el Señor dijo muy claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la verdad, el Espíritu está predispuesto, pero la carne es... Yo creo que este tema está muy claro, ¿no? Explicamos bien todo. Así que tengamos cuidado, hermanos, por amor a Dios. Cuidémonos de estos tres enemigos que batallan contra nuestra alma. Vamos a hacer otra pausa publicitaria, ¿no? Para presentar todos nuestros programas que emitimos durante la semana y que realmente son de bendición para nuestros hermanos suscriptores y aquellos que se suscriben, ¿no? También les saludamos a nuestros próximos suscriptores, ¿no? Y que estos programas realmente son de bendición. Seguimos a través de estos programas difundiendo todo el consejo de Dios, hablando de la verdad que está en su palabra, hermano. Vamos ya a este intervalo publicitario. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber visto los avances de los programas que estamos emitiendo en la semana, y ahora estamos creando otro programa que pusimos el título Al otro lado de la línea. Una conversación telefónica para tratar algunos temas de actualidad, para conversar y que sea un poquito más ameno, ¿no? Para que podamos cada uno de nosotros sacar nuestras conclusiones y edificarnos también, ¿verdad? Y no te olvides, ahí tienes el QR de nuestro programa. Puedes escanearlo con tu celular o con tu tableta y directamente entras a nuestra página, donde tenemos videos de todos los programas y de casi todos los programas que lo hemos emitido durante estos 5 años, ¿verdad? Así que ahí tienes todo lo que puede edificar tu vida y puede también ayudar a que compartas con otras personas. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que este programa, este video pueda llegar a muchas personas a todos los confines de la tierra. Vamos a ver ahora el sector del podcast de la semana. Es una charla entre 2 personas que hablan acerca de un tema específico. Esto también está hecho con inteligencia artificial que debemos también de utilizar. Todo bien, bien aclarado, ¿no? Bien visto, estudiado según la palabra de Dios. O sea que no está todo comprobado, ¿verdad? Para que no haya ninguna espiritualización de todo esto, ¿no? El tema de hoy es pan versus piedra. ¿Qué están dando en las congregaciones en cuanto a la prédica, a la exposición de la palabra? ¿Le están dando pan o le están dando piedra? ¿No? Porque esto es grave, hermano. Porque si le están dando piedra, entonces usted realmente no va a tener ninguna preparación
para cuando tenga que salir a la gran comisión. Pero si le están dando pan, ese pan que alimenta, que sustenta, gloria a Dios por todos aquellos que realmente se preparan para amasar esta masa, este pan espiritual y poder compartir con sus hermanos en la reunión. Vamos ya a este podcast de la semana que titula Pan versus Piedra. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a explorar cómo el pan de vida se está convirtiendo en algo distinto, como una piedra que no alimenta, ya. Sí, es realmente impactante observar cómo esa metáfora se pierde cuando se predica sin la unción del Espíritu Santo. Exacto, es como imaginar que el pan, que debería ser alimento para el alma, se transforma en algo frío y pesado. Es como recibir información que parece nutritiva, pero en realidad no satisface. Es curioso. ¿No te parece que el problema radica en que muchos púlpitos de hoy predican desde el intelecto sin la verdadera unción que transforma y vive en el espíritu? Sí, absolutamente. Se tiene esa tendencia de enseñar la letra sin llegar a la revelación y sin ese encuentro íntimo con Dios. Es un asunto serio. Ya, entonces, podríamos decir que estamos viendo una especie de parodia espiritual, ¿no? La palabra se presenta casi como un disfraz. En vez de vibrar con el fuego del espíritu, se vuelve un mero ejercicio intelectual. Exacto. Es como recibir un pan que se ve apetitoso, pero cuya textura es dura, insípida, una piedra doctrinal. Y cuando esto sucede, los creyentes, o sea, el receptor, se quedan con hambre espiritual. Y es especialmente triste, ¿verdad? Porque las Escrituras enseñan que Jesús es el pan de vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese pan ya no puede alimentar? Bueno, ahí es donde entra la crítica fuerte. La palabra, cuando no es ungida, se convierte en letra muerta, como nos recuerda el apóstol Pablo. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya. Se pierde la conexión y el poder transformador. Sí, eso me hace pensar que muchos predicadores repiten fórmulas, copian ideas y, olvidan la importancia de la oración y la consagración personal. ¿No crees? Exacto, ese es uno de los puntos esenciales. Predicar sin intimidad con Dios, sin buscar primero a Él, resulta en un mensaje seco y sin vida. Es como, no servir el pan fresco, sino uno que ha perdido su calor y sabor. Interesante analogía. Entonces, ¿cómo afecta eso a la congregación? Porque, honestamente, se puede ver en la falta de fuego, en la apatía y en el desinterés por la palabra. Sí, la consecuencia es que, los creyentes terminan espiritualmente desnutridos. Se produce un crecimiento intelectual sin esa madurez espiritual. Se vive solo en la superficie. Y está el riesgo de que la gente, al no ver la Biblia viva, deje de valorarla. Exactamente. Y es, que los pastores se conviertan en simples técnicos, en expositores que, sin el fuego del Espíritu, se alejan de ser verdaderos profetas. Sí, y se transforma en un servicio profesional, donde se pierde la pasión y el genuino llamado de ministrar desde lo alto, desde el altar, no desde la oficina. Ya. Eso, amigo mío, es lo que realmente duele. Entonces, en el modelo bíblico, ¿qué vemos como la verdadera forma de predicación? Porque, parece que tenemos un contraste muy marcado entre lo que es el pan vivo y la piedra doctrinal. Exacto. Y el ejemplo más claro es el propio Jesús, quien dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Él no solo hablaba, sino que sanaba,
liberaba y transformaba con el poder del Espíritu. Y no olvidemos a Pedro en Pentecostés, ¿no? Cuando predicó, el impacto fue tal que miles fueron transformados. Esa es la evidencia de lo que una predicación ungida puede lograr. Sí, es impresionante recordar cómo aquellos momentos cambiaron vidas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con una convicción que desbordaba fuego y amor. Ya, El pan era tierno, caliente, celestial, y tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. pero, ¿cómo evitamos que nuestra predicación siga ese camino de la piedra? ¿De qué manera se puede recuperar esa esencia viva del mensaje? Importa, buscar a Dios con fervor antes que buscar cualquier mensaje. Debemos predicar desde una postura de humildad y entrega en el altar, en comunión con Él. Nada de Ujú. depender meramente de la elocuencia humana. Exacto. Y también el ayuno, la oración, el romper el orgullo, porque solo un corazón quebrantado puede recibir y transmitir el pan caliente del cielo, ¿no es cierto? Claro, es como volver a la cruz y al fuego de la intimidad con Cristo. Eso es lo que da vida al mensaje. Si se predica con la inspiración del Espíritu, el pan nutrirá el alma en lugar de endurecerla. Entiendo, pero me pregunto, ¿no crees que en ocasiones, incluso la teología correcta, si se enseña desde el intelecto sin esa entrega, puede caer en esa trampa? Totalmente. Y ahí es donde quiero enfatizar. Y con todo respeto, yo diría que la teología sin unción se queda en Ya, datos fríos. Y aunque tenga contenido correcto, falta el poder transformador. sí, justamente. Es como poner una receta correcta pero sin el condimento especial que hace falta para avivar el sabor, ¿no crees? Exacto, es como intentar cocinar sin la chispa del fuego divino. Ujú. Y esa chispa solo viene de una entrega espiritual, de la intimidad real con Dios. Y es ahí donde se nota la diferencia, porque el mensaje ungido genera convicción y transformación, en contraste con el mensaje impersonal y repetitivo que se ha vuelto común en muchos púlpitos. Sí, definitivamente. Mientras el pan, alimentado por el Espíritu, puede levantar y transformar vidas, la piedra, por más que tenga forma, nunca Ya, cumplirá ese propósito vital. Eso es lo que debemos recordar siempre. en conclusión, es fundamental que volvamos a lo esencial, buscar a Dios en cada palabra, predicar desde el altar y no desde el ego, para que el pan de vida no se convierta en piedra doctrinal. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué hermosa charla, ¿no? Acerca de el pan versus la piedra. O sea, esto hablando acerca de la palabra de Dios. Y cuánta verdad, ¿no? Cuando realmente en los púlpitos, en las congregaciones, cuánto de pan y cuánto de piedra se estará dando al pueblo. Y esto es grave, ¿no? Porque a la final los resultados van a ser funestos. Si es piedra, por más bonita que sea, dice la piedra, es piedra y no va a haber ningún resultado de nutrición. Es tremendo esto, es tremendo. Ya no hay esos mensajes, esas palabras expositivos, ¿no? Donde realmente tocan el corazón. Y uno tiene que darse cuenta. Uno no puede estar sentado en una congregación, en un templo, donde no lo alimentan bien. ¿Cierto? Uno cuando va a un restaurante va a comer algo que realmente va a calmar su hambre, su sed. Se pasa lo mismo, hermano. Así que pensemos cómo estamos, qué estamos recibiendo en nuestras congregaciones, pan o piedra. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro apartado, ¿no? Otro sector, podría decir yo, del programa Un Encuentro con Jesús.
tratando siempre de que usted pueda encontrar variaciones donde pueda usted encontrar de una u otra forma mostrar la palabra, crecimiento espiritual para que su vida pueda tomar otros rumbos, ¿no? Y pueda ser edificada, ¿no? En este caso voy a presentarles un nuevo sector que dice la palabra ilustrada para el corazón. Son textos bíblicos acerca de, son historias bíblicas, ¿no? Lo que pasaron acerca de hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios y otras que no tanto, como en el caso esta de Jezabel, ¿no? No, Jezabel, el título dice símbolo de corrupción. Es tremendo, ¿no? La historia de Jezabel. Pero cómo esta mujer hizo temblar a Elías, ¿no? Realmente le hizo temblar y bueno, nos damos cuenta que a veces el enemigo, como hablábamos, ¿no? de los 3 enemigos del cristiano, a veces el diablo nos infunde miedo, ¿no? Así que vamos ya a este momento de la palabra ilustrada para el corazón con la historia de Jezabel. Hay nombres que, bueno, simplemente quedan marcados en la historia, ¿no? Y Jezabel es sin duda uno de ellos. Pero no es solo el nombre de una reina de la antigüedad, es mucho más. Se ha convertido en un verdadero símbolo de corrupción y manipulación. Así que en este análisis vamos a desglosar la historia bíblica para entender cómo su legado se transformó en este arquetipo tan poderoso. Para poder entender su legado, la pregunta clave es esta. La fuente de nuestro análisis usa el término espíritu de Jezabel. Y ojo, no para describir a un demonio, sino a un patrón de comportamiento muy específico que de alguna manera parece trascender el tiempo. Vamos a ver de qué se trata exactamente. Aquí están las características que definen ese patrón. No hablamos solamente de una persona malvada, sino de una influencia que combina una devoción fanática a sus propias ideas o ídolos con un deseo implacable de controlar, de manipular y, si es necesario, de eliminar cualquier oposición. Con esta base bien clara, ahora sí, entremos en la historia. Todo comienza con un matrimonio político. Uno que tendría consecuencias espirituales devastadoras. Y aquí es donde Jezabel entra en la historia. No como una figura aislada, sino como la portadora de una cultura y una religión que chocaban de frente con las de Israel. Su origen es absolutamente crucial para entender lo que viene después. Ella no era simplemente una princesa, era una líder religiosa, una figura central en cultos conocidos por su inmoralidad y su manipulación espiritual. Su identidad estaba totalmente ligada a la adoración de Baal, una deidad que se creía que controlaba la lluvia y la fertilidad. Y bueno, este era el ambiente al que llegó. El rey Acab ya había llevado a Israel por un camino bastante oscuro. Esta cita bíblica lo deja más que claro. Él, digamos, preparó el terreno. Jezabel no llegó a un reino espiritualmente fuerte, sino a uno que ya estaba muy debilitado y, francamente, listo para ser corrompido. El resultado de esta unión fue casi inmediato, y fue devastador. Su influencia no fue para nada sutil. Impulsó la construcción de templos para Baal, financió a cientos de sus profetas y, quizás lo más grave, inició una persecución mortal contra los profetas del Dios de Israel. La nación entera cayó en una confusión espiritual profundísima. Si queremos un ejemplo concreto, así, palpable, de su carácter, no hay mejor historia que la de la viña de Nabot. Este episodio nos revela su crueldad y su método para conseguir exactamente lo que quería, sin importar el costo humano o moral. Lo que realmente impresiona aquí es la frialdad del plan. Ella no actúa por impulso, no. Es metódica, calculadora, usa el sello real, la ley y hasta la religión, pero pervierte todo para cometer un asesinato y un robo. Esto demuestra que, para ella, el poder era simplemente la herramienta para aniquilar cualquier obstáculo que se le cruzara. Pero claro, sus acciones no pasaron desapercibidas. El profeta Elías la confronta directamente y pronuncia este juicio divino. Una sentencia tan gráfica como terrible. Y esta profecía se queda ahí, flotando en el aire. Una pieza clave que veremos cumplirse más adelante de una forma impactante. Ahora pasamos al que es probablemente el clímax espiritual de toda esta narrativa. Ya no es un conflicto entre personas, sino entre dioses. Es la confrontación directa entre el Dios de Israel, representado por Elías, y los ídolos que Jezabel había impuesto a toda la nación.
Y así se preparó el escenario. Por un lado, un solo profeta, perseguido, representando a Yahvé. Por el otro, cientos de profetas respaldados por el Estado, por la corona, adorando a Baal y a Asera. La prueba era simple. ¿Quién podía hacer descender fuego del cielo? Pensemos en la escala de este desafío. Es que es abrumadora. Un solo hombre contra 850 profetas financiados por la mismísima reina. Las probabilidades, humanamente hablando, eran imposibles. A pesar de la increíble demostración de poder divino, la reacción de Jezabel es muy reveladora. No hay asombro, no hay humildad y mucho menos arrepentimiento. Su respuesta es redoblar la apuesta, jurando matar a Elías. Esto nos demuestra que su lealtad no era a la verdad, sino a su propio poder y a su sistema de creencias. La historia ahora da un salto en el tiempo. Pasan los años, pero la profecía de Elías sigue pendiente. Esta sección nos lleva directamente al violento final del reinado de Jezabel, donde cada una de las palabras de ese juicio se hace realidad. Esta línea de tiempo nos muestra que el juicio no fue inmediato, pero sí fue inevitable. Un nuevo instrumento, un rey llamado Jehú, es designado para limpiar la tierra de la idolatría de Jezabel y su familia. Todos los hilos de la historia convergen en este momento final. Es que incluso frente a la muerte, su carácter no cambia en lo más mínimo. Se maquilla, se arregla el cabello y se asoma a la ventana, no para suplicar por su vida, sino para desafiar a su enemigo. Murió exactamente como vivió, desafiante, orgullosa y sin una sola pizca de arrepentimiento. La precisión con la que se cumple la profecía es, la verdad, escalofriante. Sus propios eunucos la traicionan, cae desde la ventana, y los perros la devoran en el mismo campo que ella le robó a Nabot. El cumplimiento es literal y es brutal, cerrando así el círculo de su reinado de terror. Muy bien, ahora pasemos de la historia antigua a nuestro presente. ¿Cómo resuena todo esto hoy? El material de origen sugiere que el patrón de comportamiento de Jezabel no desapareció con ella, sino que sigue siendo una advertencia muy relevante para nuestro tiempo. A ver, la idolatría de Jezabel era muy clara. El dios Baal. Hoy, la idolatría puede ser bastante más sutil. Desde la perspectiva de este análisis, se define como cualquier cosa a la que le damos el primer lugar en nuestra vida, por encima de todo lo demás. La fuente menciona ejemplos muy concretos: el dinero, el poder, la aprobación social, el estatus, incluso el propio orgullo. Al igual que Baal para Jezabel, cualquiera de estas cosas puede convertirse en un ídolo moderno que exige nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra devoción total. Además de la idolatría, el patrón de manipulación de Jezabel también se ve como algo muy actual. Por ejemplo, se manifiesta en relaciones donde una persona busca controlar a las demás, usa la intimidación para imponer su voluntad o de forma sistemática desanima a quienes la rodean para mantener su dominio. Los paralelos entre el pasado y el presente son sorprendentes. La corrupción de una nación entera se puede reflejar hoy en comunidades en declive. La persecución de los profetas se ve cuando las voces que dicen la verdad son silenciadas o ignoradas. Y el juicio final de Jezabel tiene su paralelo en el endurecimiento del corazón, o sea, en la incapacidad de cambiar. Pero la historia no termina en la oscuridad. El análisis concluye con un potente mensaje de esperanza. Así como Jezabel tuvo su contraparte en Elías, la idea es que frente a los patrones de corrupción siempre surgen voces de verdad y restauración. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. La historia de Jezabel es mucho más que un relato antiguo, es como un espejo. Nos invita a observar nuestro mundo, nuestras comunidades, y preguntarnos dónde se manifiestan hoy estos patrones de control y manipulación, y más importante aún, cuál es la respuesta que se necesita. Qué tremenda historia, hermanos queridos, acerca de Jezabel, ¿no? Y aún dice que hoy en día, como decía el locutor, permanece este espíritu. Y la Biblia lo habla, el espíritu de Jezabel, donde hay manipulación, donde hay orgullo, donde hay maldad. Realmente, hermanos, es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y ver si realmente en nosotros hay ese espíritu de Jezabel, ¿no? Porque siendo mujer, mire usted la historia, ¿no? La historia fue tenebrosa, fue macabra la historia. Así que, hermanos, busquemos al Señor, busquemos la guía del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, no vamos a dar lugar a la carne, al mundo, ni al enemigo de nuestras vidas, que es Satanás, el diablo, ¿verdad? Y que nosotros cada día vamos a buscar al Señor, sabiendo que Él es nuestro único ayudador, nuestro único salvador.
Y gracias a Dios, hermanos, por este tema que hemos tocado, también estos temas que son importantes para nuestro diario vivir. Agradezco a Dios, hermanos, por este tiempo. Damos por finalizado el programa Un Encuentro con Jesús en el día de la fecha. Yo creo que hemos llenado la expectativa, ¿no? Que usted quizás ha estado preguntando, ¿y qué me hablará Dios? ¿Qué temas el hermano traerá para compartir con nosotros? Hermanos, hay muchos temas que estoy preparando, temas que realmente van a mover pisos, ¿no? Van a poner a personas quizás en contra mía o que por ahí no les va a gustar, pero es necesario hablar. Es necesario hablar para que el pueblo despierte y para que el pueblo se dé cuenta que no todo está bien, ¿no? No todo está bien. Tiene que ser realmente yo siempre digo, ¿no? A esta parte de América le hace falta una persecución. Algunos dirán, no, pero ¿cómo vas a pedir eso? Pero es que la iglesia está muy cómoda hoy en día. Necesita moverse, movimiento. Así que, hermanos queridos, los espero la próxima semana con más temas de gran importancia y agradezco a Dios porque usted me acompañó, ¿no? en este viaje, ¿no? Bíblico que hemos ido llevando semana tras semana, programa tras programa, y los espero la próxima semana con nuevos temas que van a ser seguramente de bendición. Que Dios lo bendiga y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.